Bueno, yo creo que ha servido un poco para todo. Yo creo que las jugadoras que se han ido ahora en estas ventanas, pues bueno, han podido cambiar un poco de aires, cambiar el chip y bueno, oxigenarse un poco y vivir otras experiencias y de otra manera. Y en general, pues yo creo que eso también ayuda, ¿no? a cargar pilas y bueno, de hecho, pues han vuelto yo creo que muy animadas y con muchas ganas de seguir. Y las jugadoras que se han quedado aquí, pues yo creo que también bien, hemos aprovechado para hacer pues, un trabajo más específico, más individual con ellas. Y yo creo que también les ha servido en general. Bueno, pues hemos intentado aprovechar la situación, tanto con las que se han ido como con las que se han quedado, y bueno, que sea lo más productivo posible. En general, bueno, pues yo creo que bien. Sí, es un equipo bueno, pues muy importante, ¿no? Tiene muy buenas jugadoras y tiene una plantilla bueno, pues extensa y con jugadoras de un nivel altísimo, ¿no? Y no solamente eso, sino que además yo creo bueno, que están bien entrenadas, que juegan un buen baloncesto, que saben lo que quieren jugar y lo que quieren hacer. Y eso pues todavía multiplica más, ¿no? el potencial del grupo. Y bueno, luego aparte pues evidentemente juegan en casa, que aunque ahora mismo pues no haya público en las gradas, bueno, pues en su casa seguro que van a ser un rival temible. Pero bueno, también nosotros vamos a afrontarlo con muchísima ilusión. Si te gusta el baloncesto, si te apasiona esto, pues ir a Salamanca a jugar contra un equipo como el equipo de Salamanca, pues es que no te puede hacer más que ilusión. Bueno, nosotros vamos a intentar hacer una cosa que creo que no solamente contra Salamanca, sino contra cualquier equipo, que es intentar encontrar ese ritmo constante, evidentemente a lo largo de un partido vas a cometer errores, pero intentar bueno, pues no acumular según qué desniveles a la hora de jugar, según qué bajones a la hora de jugar, bueno, que provocan pues eso, altibajos muy profundos, no ser un poco más estables. Y eso pasa por corregir algunas cuestiones defensivas y algunas cuestiones ofensivas también que hemos ido trabajando. La predisposición de las jugadoras a mejorar eso es importante y tenemos una muy buena piedra de toque para intentar ser regulares, porque si no somos regulares contra el equipo de Salamanca, yo creo que nuestras posibilidades desaparecen casi por completo de poder competir el partido.